Malos días, Perú. Soy el vicealmirante en retiro, Calixto Gianpietri. El día de hoy, la presidenta Boluarte ha manifestado que ella puede ser la jefa suprema de la Fuerza Armada, pero no tiene comando sobre ellas. Señora Boluarte, las Fuerzas Armadas son utilizadas en este país porque el presidente de la República lo dispone. Usted ordena que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. Usted ordena que las Fuerzas Armadas utilicen sus medios para disuadir o combatir en caso de guerra externa en este país. Usted no puede zafar su responsabilidad. Usted lo que está tratando de hacer es salir ilesa de ese espurio comentario que ha hecho esta Comisión de Derechos Humanos. Usted es la responsable del uso de las Fuerzas Armadas y eso no lo va a poder eximir. Si es que no es el comandante o jefe supremo de la Fuerza Armada y no tiene comando sobre esta, entonces no se pavonee más con las insignias, el bastón de mando, el pito, la flauta, la matraca, la serpentina, el pica pica, los honores, etcétera, etcétera. Esperemos no verla en ninguna otra ceremonia de las Fuerzas Armadas, porque usted no las comanda, usted simplemente es un títere. Qué vergüenza y qué pena, cómo me duele el Perú. Despierta, Perú, despierta. Malos días, Perú. Soy el vicealmirante en retiro, Calixto Gianpietri. El día de hoy, la presidenta Boluarte ha manifestado que ella puede ser la jefa suprema de la Fuerza Armada, pero no tiene comando sobre ellas. Señora Boluarte, las Fuerzas Armadas son utilizadas en este país porque el presidente de la República lo dispone. Usted ordena que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. Usted ordena que las Fuerzas Armadas utilicen sus medios para disuadir o combatir en caso de guerra externa en este país. Usted no puede zafar su responsabilidad. Usted lo que está tratando de hacer es salir ilesa de ese espurio comentario que ha hecho esta Comisión de Derechos Humanos. Usted es la responsable del uso de las Fuerzas Armadas. Eso no lo va a poder eximir. Si es que no es el comandante o jefe supremo de la Fuerza Armada y no tiene comando sobre esta, entonces no se pavonee más con las insignias, el bastón de mando, el pito, la flauta, la matraca, la serpentina, el pica pica, los honores, etcétera, etcétera. Esperemos no verla en ninguna otra ceremonia de las Fuerzas Armadas, porque usted no las comanda, usted simplemente es un títere. Qué vergüenza y qué pena, cómo me duele el Perú. Despierta, Perú, despierta. Malos días, Perú. Soy el vicealmirante en retiro, Calixto Gianpietri. El día de hoy, la presidenta Boluarte ha manifestado que ella puede ser la jefa suprema de la Fuerza Armada, pero no tiene comando sobre ellas. Señora Boluarte, las Fuerzas Armadas son utilizadas en este país porque el presidente de la República lo dispone. Usted ordena que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. Usted ordena que las Fuerzas Armadas utilicen sus medios para disuadir o combatir en caso de guerra externa en este país. Usted no puede zafar su responsabilidad. Usted lo que está tratando de hacer es salir ilesa de ese espurio comentario que ha hecho esta Comisión de Derechos Humanos. Usted es la responsable del uso de las Fuerzas Armadas. Lo va a poder eximir. Si es que no es el comandante o jefe supremo de la Fuerza Armada y no tiene comando sobre esta, entonces no se pavonee más con las insignias, el bastón, el pito, la flauta, la matraca, la serpentina, el pica, etcétera, etcétera. Esperemos no verla en ninguna otra ceremonia de las Fuerzas Armadas, porque usted no las comanda, usted simplemente es un títere. Qué vergüenza y qué pena, cómo me duele el Perú. Despierta, Perú, despierta.
Malos días, Perú. Soy el vicealmirante Gianpietri. El día de hoy, la presidenta Boluarte ha manifestado que ella puede ser la jefa suprema de la Fuerza Armada, pero no tiene comando sobre ellas. Señora Boluarte, las Fuerzas Armadas son utilizadas en este país. El presidente de la República lo dispone. Usted ordena que las Fuerzas Armadas salgan. Usted ordena que las Fuerzas Armadas utilicen medios para disuadir o combatir en caso de guerra externa en este país. Usted no puede zafar su responsabilidad. Usted lo que está tratando de hacer es salir ilesa de ese espurio comentario que ha hecho esta Comisión de Derechos Humanos. Usted es la responsable del uso de las Fuerzas Armadas y eso no lo va a poder eximir. Si es que no es el comandante o jefe supremo de la Fuerza Armada y no tiene comando sobre esta, entonces no se pavonee más con las insignias, el bastón de mando, el pito, la flauta, la matraca, la serpentina, el pica pica, los honores, etcétera, etcétera. Esperemos no verla en ninguna otra ceremonia de las Fuerzas Armadas, porque usted no las comanda, usted simplemente es un títere. Qué vergüenza y qué pena, cómo me duele el Perú. Despierta, Perú, despierta. Malos días, Perú.